trata sobre un tema pocas veces de muy escasa difusión, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña presentación de unas láminas que básicamente es la presentación de nuestra empresa, para quien no la conozca quizás tan de cerca como nos permite estas posibilidades. Bueno, fertilizantes con estándar de Europa, eso es Compo Expert. ¿Qué produce o qué comercializa Compo Expert en Chile, que es un poco lo que convoca, ¿ya? Fertilizante NPK para aplicar directo al suelo, lo que la gente normalmente menciona como fertilizantes granulares. También NPK hidrosolubles, ¿ya? Lo que normalmente las personas llaman cristalizados. También disoluciones NPK líquidas, lo que muchas veces las personas llaman fertilizantes líquidos. Y lo que tal vez todos más conocen de Compo Expert en Chile, por lo menos, que son los fertilizantes foliares y microelementos bioestimulantes, ¿cierto? Entonces, en general es bastante más simple hablar de lo que no tenemos, porque en general nuestro portafolio es demasiado amplio, ¿ya? Y eso nos permite dar propuestas integrales, ¿ya? La ley del mínimo, que todos más o menos la tienen presente, solamente que aquí está ampliada, donde normalmente esto se usa para hablar de los factores limitantes en lo que es nutrición, pero claramente las plantas necesitan mucho más que eso. La nutrición es solamente una de estas duelas que ustedes ven en este. Vamos a habilitar el puntero. Ya, ahí está. Entonces son todas las otras labores que ustedes tienen que hacer correcto para que esto funcione, ¿cierto? Y eso es lo que lo hace difícil y a la vez desafiante ser un productor de alta producción en el rubro de cultivo, ¿ya? Entonces, obviamente, para que un cultivo exprese su potencial productivo, ¿ya? Normalmente tiene que haber una buena sanidad de ácidos vasculares y de hongos radiculares. Toda la fruticultura que viene en replante entiende perfectamente de qué estamos hablando con hongos radiculares y todas esas cosas, ¿cierto? El manejo agronómico, las buenas pautas de poda, en fin, todo lo que ustedes más o menos como expertos podrán saber más que uno. La química de suelo como factor limitante, qué tremendo tema, ¿ya? La nutrición vegetal que no sea limitante, pero tampoco excesiva, porque también puede tener problemas, qué duda cabe. La física de suelo, un tremendo factor limitante. Y los fertilizantes de máxima eficacia, donde Compo Expert destaca en esa área. El manejo hídrico que no sea limitante, estamos en años de sequía, así que qué duda cabe que el recurso tiene que ser de calidad y en cantidad apropiada, ¿cierto? Los nemátodos, dolores de cabeza para muchos, y la sanidad al follaje, por cierto. Y en ese escenario, como Compo Expert, podemos aportar para la protección preventiva de ácidos vasculares con nuestro producto Vitánica Receta, para estimular raíces aplicando directo al suelo nuestro fertilizante Floranil Club, que tiene esa propiedad y está presente en Chile. Lo que está con la bandera de Chile quiere hacer alusión de que el producto está disponible en Chile. O sea, si ustedes lo quisieran cotizar y comprar, está, ¿ya? Todo lo que son los fertilizantes de máxima eficacia, los Novatec, humectantes de suelo, el Camasol Aqua, disponible en Chile. Para la hoyo plantación silicio, Agrosil, está en Chile. Para los que conocen nuestro Bafoliar kelp, extractos de alga, de una alga específica que es la Eclonia máxima, todos conocen a Bafoliar kelp, y también muchos tal vez conocen la versión al doble de concentración. Por eso que tenemos la opción de Bafoliar Size. ¿Cuál es la ventaja de poder cambiar a este producto de doble concentración? Bueno, mitad de volumen para la aplicación, y eso implica la mitad de plástico. Más o menos para alguien de 70 hectáreas significa bajar de 88 kilos de plástico a 44 kilos de plástico. Creo que eso es bastante más en la dirección que todos buscamos de darle un poco más de sustentabilidad a esto. Así que lo invitamos a que conozcan Bafoliar Size, producto al doble concentración, menos envases que manejar obviamente, y eso más o menos tiene un costo menor digamos, su programa anual de un 5%, más o menos. Así que tiene varios beneficios para que lo conozcan. Están disponibles obviamente los dos en Chile. ¿Ya? Ha llegado y está disponible también un producto que está presente en Europa básicamente, y es nitrógeno foliar de alto slow release para mega dosis foliar. El producto se llama Bafoliar Top N, trae un 35% de nitrógeno peso-volumen, y se destaca por un alto contenido de urea formaldehído, esta urea polimerizada de larga cadena que genera una presión osmótica muy baja, mucho más baja que la urea común, y esto implica que uno puede subir las dosis cuando eso se necesita, ¿ya? Hay manejos en los cuales eso podría ser necesario. Y destaca por su alta proporción de urea formaldehído, muy alta, mucho más alta de los productos que ustedes de este nicho conocen en Chile. La línea Premium, para todos los que son uberos, que esta zona norte es ubera, así que la línea Premium que muchos de ustedes ya conocen. Y como novedad, poco para las personas que tienen uva y cítricos, se incorpora para este año la opción manganeso sin Premium, y ya está lista. Ahí tienen ver el color del producto. Así que es una noticia.
Ahora, entrando de lleno al tema de los fertilizantes de suelo, que es, la charla está enfocada a los metales pesados y perclorato en los fertilizantes de suelo, ¿ya? Eso es básicamente el enfoque. ¿Cómo es el mercado en Chile de fertilizantes de suelo? Entendiéndose por tal la división que hay de los que se aplican directo al suelo, o sea, en forma mecánica, y los que se aplican vía fertirriego. A diferencia de lo que ustedes creen, o por lo menos siempre esta lámina llama la atención, el 83% de los fertilizantes de las toneladas que se manejan, más o menos en Chile, estos son datos del año 2017, son para aplicar directo al suelo. O sea, ¿el mercado del fertirriego es minoritario en Chile? Sí. Y podemos atender ambas opciones. Para aplicar directo al suelo tenemos los Novatex granulares que le llaman, que preferimos decir los directos al suelo, y los Novatex Solub, donde obviamente todos conocen a este producto, el Novatex Solub 21, pero tenemos las distintas opciones que les vamos a presentar rápidamente. Todo lo que son fertilizantes de suelo para aplicar directo al suelo, ¿ya? Valga la redundancia, vienen de esta fábrica que está en Krefeld, Alemania, y productos como el Basacote, los Floranid, los Novatec o Duratec, todos presentes en Chile, y estos productos que están para ciertos mercados como los Blaucor, los Triabón. Esta es una imagen clásica de reparto de fertilizantes en predio, en este caso es La Serena, ¿ya? Donde usted puede ver camiones obviamente con el estándar, en este caso del pallet, que llama mucho la atención por lo tan de buena calidad, como nos dicen, y que son realmente apilables como bastante altos, ¿ya? Destaca hasta en eso la calidad del pallet. Para los que les gusten los fertilizantes en disolución acuosa, bueno, tenemos en Chile nitrato de amonio, ¿ya? Tanto directo como Novatec Fluid 22, para los que estén, digamos, ya un paso más hacia avanzado y que les interese la tecnología Novatec, está la opción como Novatec Fluid 22, y trae 50% nítrico de amoniacal, ¿ya? Se vende en IBC o en a granel, y nitrato de zinc, para los que de alguna manera buscan, digamos, zinc vía fertirriego y están aburridos del sulfato de zinc por lo sucio que son estos productos normalmente, bueno, está la opción de nitrato de zinc. Está presente en Chile, obviamente, eso. Y para un programa de fertirriego tenemos la opción NPK completa, algunos NPK listos, como el 2510 o el 1617, un multipropósito y una fórmula tipo crecimiento. Todo esto está presente en Chile y se venden. Y nitrato calcio también entra a complementar nuestro portafolio. Está el producto que se llama Hydrospeed Calcio Boro. Micronutrientes para fertirriego, como boro, nuestra opción es Solubor, fierro, Fasafer. Zinc, tenemos dos opciones, citrilón y nitrato de zinc. Para los palteros normalmente es bueno que conozcan que tenemos nuestro fosfito, el Fosfolactic 40, con importantes características, y el agente humectante Camasol Aqua, que tiene en Chile bastantes años, pero este es un producto que no lo conocen muchas personas, pero hoy en día con tema de sequía está bastante solicitado. Y nuestro producto Vitánica Receta, que ya han habido webinarios al respecto, nuestra opción, digamos, bioprotección preventiva, nuestro bioestimulante enraizante y bactericida, Bacillus, es a base de esporas, que bueno, no voy a dar detalles porque eso ya se explicó en los webinars anteriores. Y para hacer un programa NPK completo, tenemos nuestra opción potásica, el Novatec Solub 1032, nuestra opción fosfatal, Novatec Solub 1448. Así que podemos abordar perfectamente un programa NPK, donde normalmente ya es bastante común que las personas puedan hacer sus tanques de premezcla. En este caso, la opción potásica, se hace la premezcla y se guardan estos estanques de alto volumen, de 10.000 o 20.000 litros inclusive, y pueden tener autonomía para semanas. ¿Ya? También estamos presentes para el mercado de la hidroponía. Sabemos que este nicho es tiene requisitos muy particulares. Los fertilizantes tienen que ser extremadamente limpios. Y ahí lo podemos cubrir adecuadamente. Estas son fotos reales donde ya esto se implementa. Y en una solución nutritiva, por ejemplo, Compo puede aportar aproximadamente el 93% de todos los nutrientes que se necesitan para hacer una solución hidropónica, en este caso para lechugas. ¿Ya? Eso está en Chile. Ahí se silenció, ya, gracias. Bueno, la charla ya aquí ya entra de lleno al tema que convoca, y con respecto a lo que es calidad en fertilizante hidrosoluble según la legislación chilena hasta el día de hoy, 16 de junio, lamentablemente, esto es una mala noticia para nosotros, para todos los usuarios de fertilizantes, es que no está definida la calidad mínima que debe cumplir un fertilizante hidrosoluble seguro para uso en fertirriego. No está definida.
Y al no estar definida, ocurre esto, que es posible comercializar productos no solubles y no aptos para fertirriego. Entonces, ¿quién regula esto? Ustedes, lamentablemente, porque como no está regulado, lamentablemente es así en Chile. Esto es al día 16 de junio. Esperemos que esto cambie de aquí a un tiempo. Pero por lo menos al día de hoy, no. Y es posible comercializar incluso fertilizantes cuyos contenidos elevados de metales pesados, de acuerdo a normativa europea, sean no aptos para dicha zona. Sí, eso es una mala noticia, lamentablemente así está. ¿Qué se tiene que entender por un producto que no es apto para fertirriego? ¿Ya? Primero que nada, el filtro de malla o de anillas que normalmente le pueden colocar después de la inyección de fertilizantes, ya estos están diseñados para retener una cierta cantidad de partículas, pero no en exceso. ¿Cuánto es ese exceso? Normalmente consideramos que un fertilizante es apropiado cuando tiene como máximo 3 kilos de impurezas por 1000 kilos. Más o menos, es un buen índice, ¿ya? ¿Cómo está Chile? Es la pregunta. Así. Así que esta foto me la han pasado muchas veces hasta clientes. Entonces, esto, por ejemplo, es un fertilizante que traiga 5% de material destructor de filtro. Y esto no se va a disolver, así que aunque le echen agua, no. No, esto no se disuelve. No. Y eso es lo que normalmente colapsa los filtros y no se puede inyectar. Entonces, de ahí que normalmente la persona que está encargada de riego le saca los filtros para que se vaya esto directo más rápido, pero después tapa los emisores. Entonces, esta imagen, esto es muy común en Chile, porque precisamente no hay garantías de nada, porque no hay ley que lo exija, lamentablemente. ¿Qué dice el que inventó el riego por goteo? En este caso, esto es un extracto que sacamos de una publicación Red Agrícola del diciembre de 2015, es pública. La empresa Netafim, que es reconocida como quien inventó el riego por goteo, hasta donde yo tengo entendido por lo menos. ¿Qué dicen ellos? Para Chile, dice, para evitar que el fertirriego afecte negativamente el sistema, se debe verificar que sea completamente soluble, algo bastante obvio, pero esta parte quizás no tanto. Bueno, es obvia también, pero como no hay ley que lo restrinja o que lo regule, ¿qué se tiene que entender por libre impurezas? Bueno, no más de 0,3% de material destructor de filtro. Eso es lo que sería entender por que esté libre de impurezas. Más que eso, provoca estos problemas. ¿Ya? Así que quien es usuario de fertirriego ya estas fotos les serán bastante familiares. Y nuestra definición propia, ya que no está regulado esto en Chile, es que un fertilizante lo consideramos libre de impurezas cuando no tiene más allá de 0,3% de estos materiales que obstruyen los filtros, o sea, 3 kilos en 1000 kilos. Eso es más o menos una buena proporción, no más que eso. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde salen estos productos más sucios, como dice normalmente en lenguaje coloquial? Simple. Los fertilizantes hay que refinarlos. Y al refinarlo, para tener la calidad adecuada, obviamente el valor va aumentando. Entonces, obviamente, productos que tomen menor refinamiento tienen menor valor. Entonces, una misma molécula va a valer más barata si es que obviamente tiene menos refinamiento, versus una que cumple con los estándares para no saturar los filtros y puedes tú hacer tu fertirriego. Entonces, en ese sentido, Compo es bien clara su propuesta, se enfoca en el cliente que necesita esto. No transamos, es decir, nosotros no nos enfocamos en esto. Nos enfocamos en clientes que tienen claro esto, que tienen claro cuánto cuesta cambiar los goteros después de que se echan, ya se obstruyen después de 4 años, debiendo haber durado 10. Entonces nos enfocamos en dar garantía a ese tipo de cliente, el que tiene claro eso. ¿Ya? Nosotros hacemos la labor divulgativa para explicar, pero cada quien toma sus decisiones. El precio final de un fertilizante hidrosoluble es directamente proporcional a su grado de refinamiento. Eso es así. Y esto se puede ver en términos simples, claro que sí, muy simple. Así, por ejemplo, esto es un fertilizante que tiene 0,1% material destructor de filtros. Es un nitrato de calcio. Compárenlo con otro que se vende en Chile, por ejemplo, que fluctúa entre 0,4 y 0,8. Empiezan a aparecer estas turbiedades y si usted lo dejan decantar, deja ese sedimento. ¿Ya? Eso no se va a disolver. Aquí tiene otra foto. Esta es una fórmula de crecimiento nacional 25-10-10, donde ustedes pueden ver cómo flota esta nata y más lo que se decanta al fondo. O sea, ahí estamos hablando del material destructor filtro, que en este caso así, a priori uno dice que es más del 1%, versus que nuestra opción, como pueden ver, transparente. O sea, nuestras opciones más o menos tienen máximo 0,3%, no tienen más que eso. Y por eso que ustedes ven las soluciones transparentes, ustedes pueden inyectar esto perfectamente, no obstruyen, en fin. Es para clientes del que tienen presente y claro que en su sistema productivo necesitan garantías. ¿Ya? Si se aburren de esto, que esto es bastante común, que obstruye los filtros, etcétera, las fotos que mostré, bueno,
lamentablemente o afortunadamente, después de esta charla, me gustaría que ustedes por lo menos estén informados qué es el propósito de esta charla y puedan tomar buenas decisiones. Y por lo mínimo, ustedes pueden tener claro si lo que están adquiriendo cumple con el perfil de metales pesados que ustedes quieren, cumple con ser bajo en perclorato, vamos a definir qué es bajo en perclorato, y que si va a ser de fertirriego, no tenga más allá de este 0,3% de material destructor de filtro. Eso es como lo básico, ¿ya? Y un cliente informado siempre va a pedir garantías. Y va a seleccionar, obviamente, el proveedor que a usted le acomode, porque como la ley no tiene regulado esto, ¿ya? Entonces aquí entran los certificados, y en ese sentido Compo, como empresa fertilizante, se destaca. Entonces, si su mercado donde ustedes venden la fruta les va a exigir garantías de bajos niveles de metales pesados en su fruta, bueno, te tendría que actuar en forma consecuente, creemos, y es obviamente seleccionar proveedores que cumplan con ese perfil, de fertilizante me refiero. ¿Le piden bajos niveles de perclorato en su fruta? Bueno, nuevamente, seleccionar productos que le den garantías de bajos niveles. Y en ese sentido, hemos definido un estándar de calidad en fertilizante hidrosoluble y nos rigen 3 principios de valor. ¿Ya? Transparencia comercial. Lo que se acuerda es lo que recibes. Así de simple. 2, si esto es para fertirriego, que no reduzca prematuramente la vida útil de emisores y filtros en sus proyectos de riego localizado. ¿Ya? Es decir, esto, que ustedes pueden ver que se disuelve y no obstruye nada, y por lo tanto los filtros cumplen su función y no se saturan más allá de lo que están diseñados, y puede obviamente el fertirriego fluir, y los emisores, el caudal se mantiene, o sea, el coeficiente de uniformidad se mantiene en el tiempo, los emisores van a durar los 10 años que tienen que durar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí entramos de lleno al tema, la inocuidad alimentaria. Que tu actividad sea un pilar de alimentación saludable para la humanidad, que tu fruta, tu trabajo sea tu orgullo. Y en ese sentido, nos enfocamos en aquellas personas que tienen clara la diferencia entre producir verduras o fruta y producir alimentos. Nosotros nos enfocamos en aquellos clientes que se autodefinen como productor de alimentos y que tienen claro que tienen que cumplir con otras cosas. Aquel que dice, no, yo produzco fruta, produzco fruta o verdura y no más que eso, la verdad las cosas que en ese sentido sabemos que es un proceso. Y hay otras personas que están más adelantadas en ese proceso nomás, ¿ya? Nosotros nos enfocamos obviamente en clientes que necesitan y entienden el valor de estas garantías. Transparencia comercial, ¿a qué nos referimos? Que el NPK se cumpla, es decir, lo que está en la etiqueta se cumpla. Y 2, que el peso de los sacos, por ejemplo, se cumpla en función de lo indicado, que ustedes dicen, pero eso es como obvio. Sí, es bastante obvio. Ahora, ¿cómo lo logramos en este caso? Bueno, con sistemas bastante modernos de pesado, ¿ya? En este caso es un cliente, esto ocurrió en el año 2017, donde un cliente tiene por protocolo pesar los sacos en forma aleatoria porque según él indica que precisamente ha tenido mala experiencia, ¿ya? Y en este caso, qué agrado que después de todo su muestreo llegó a la conclusión que efectivamente el peso promedio de los sacos eran 25 kilos. O sea, perfecto, ¿ya? Esas son las garantías. Es un proveedor confiable. Entonces dijo, nosotros, ustedes son un proveedor confiable. ¿Ya? Y no porque se lo dijéramos, lo comprobó, que eso es lo más importante. ¿Ya? No reducir prematuramente la vida útil de emisores y filtros en tu proyecto riego localizado. Un desempeño de un producto nuestro, como ustedes pueden ver, deja transparente el fondo, se disuelven rápido, porque tienen menos de 0,3% de material obstructor de filtro. Hay dedicación en este punto. ¿Ya? Y lo otro que nosotros obviamente nos enfocamos en que tengan una alta velocidad de solubilización. Y no confundir con solubilidad, por favor. No son cosas iguales, para nada. Son conceptos totalmente distintos. ¿Ya? Inocuidad alimentaria de sus cosechas, con certificados que tenemos los niveles que decimos tener y que en general nos enfocamos en que sean los más bajos posibles, ¿ya? Los más bajos posibles niveles de perclorato. Y aquí ya entramos de lleno a la charla que les traemos, que es perclorato y metales pesados. Chile se caracteriza lamentablemente por una muy mala relación de inversión en I+D, esto a nivel país, ¿ya? Si lo comparamos con otros países de la OCDE, obviamente es muy inferior, ¿ya? Así que en ese sentido, eso quizás explica por qué en general también Chile es líder en la desconfianza. Y la desconfianza normalmente se ataca con certificados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros nos enfocamos a personas que buscan garantías, ¿ya? Así que se caracteriza. Ahora, ¿de cuándo es esto? Del año 2015. Y al año 2019 se enciende la alerta por gasto nuevamente, y desde que sigue la baja. O sea, si ya era bajo, sigue más bajo todavía, ¿ya?
Así que en ese sentido estamos ahí complicados porque somos un país que invierte muy poco en investigación y desarrollo en comparación a otros, claro. ¿Ya? No tiene Chile, por ejemplo, regulación toxicológica en cuanto a fertilizantes, no las tiene. ¿Ya? Así que serán los usuarios, por tanto, de fertilizantes que producen fruta para exportación a países desarrollados los que tendrían que lamentablemente hacer y tener claro esto al momento de comprar fertilizantes para seleccionar el que se adecua a sus necesidades. ¿Ya? Creemos que el objetivo, por tanto, es no tener problemas de rechazo en embarque en destino por metales pesados, percloratos, o sea, perder tu trabajo porque te encontraron percloratos más allá de la norma o metales pesados como cadmio. Sabemos que eso no es agradable y como no hay legislación en Chile, por eso es que decimos que hay que interiorizar si esta charla tiene que ver con eso, ¿ya? Para que la gente entienda, digamos, en qué situación realmente estamos. Por eso se llama estado del arte, ¿ya? Y tener presente que refinar un fertilizante implica costo y por tanto el contenido de metales pesados o perclorato en fertilizantes tiene relación inversamente proporcional a su valor comercial. Es un hecho eso, ¿ya? ¿Cuál es el amparo débil que tenemos en cuanto a fertilizantes en Chile? La ley 3.557, ¿ya? Que esto entra en vigencia del agosto del 2010. ¿Y qué decía? Lo único que decía es que había que declarar los metales pesados, nada más. Ahora, ¿era un paso importante en ese entonces? Yo creo que sí, porque por lo menos saben cuánto tiene. Ahora, mientras no hayan normativas, ustedes no saben si lo que indica si eso es alto o bajo, eso es verdad, ¿ya? Pero no hay ninguna restricción que permita prohibir la comercialización por no cumplir límites, porque no hay límites, ese es el problema. Ahora es el año 2010, estamos en el año 2020, ¿ya? ¿Hay algunos cambios? Sí, ya los vamos a mencionar. Cambios positivos. Este es un proyecto, ¿ya? En Chile, obviamente, ¿ya? Que lo lideró Línea, es del 2015, o sea, hace bastante, y aquí citamos los créditos en este caso, ahí están los autores, ¿ya? Y ese estudio concluyó que efectivamente los fertilizantes fosfatados comercializados en Chile de ese entonces ya exceden normas internacionales y eso es bastante esperable, lamentablemente, porque como no hay norma, ¿ya? Estos estudios confirman que se exceden estas normas, ¿ya? Bueno, ahí para los que les interese la tesis, ahí está el nombre del proyecto para que ustedes puedan encontrar por ustedes mismos esta información que es pública, ¿ya? Eh, pero básicamente, obviamente, que implica que se exceden las normas, y eso era lamentablemente. Ahora, ¿qué novedades hay? A partir de septiembre del 2019 hubo una enmienda a esta ley, que es pública, obviamente. Ahí está en la página web, leychile.cl, busquen ley 3.557, el decreto que ahí se indica, donde se modifica. ¿Y cuál fue la mejora que hubo? Bastante baja a mi juicio, pero algo es algo, en que por lo menos los fertilizantes para fertirriego hoy en día al menos hay que indicar la solubilidad en agua, al menos eso. O sea, por lo menos con esto en teoría se deberían ni siquiera bloquear los fertilizantes que no son aptos para fertirriego, pero por lo menos se tiene que indicar. Entonces, si le sale una solubilidad de, no sé, 1 gramo por litro, ustedes entenderán que eso no es apto para fertirriego, eso es lo que se espera. Pero tal vez creemos que la ley debería ser más tajante, no debería comercializarse eso simplemente. Pero por lo menos le entrega el valor. La persona queda en manos nuevamente de ellos de decidir si eso les sirve o no. Algo es algo. Y expresar el pH. Algo es algo. ¿Ya? Pero no hay regulación nuevamente de metales pesados, menos perclorato, la verdad es cosa que no. Para entender un poco de la toxicología propia de los metales pesados en suelo, ¿ya? Como estas charlas de fertilizantes de suelo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso, una base de datos que tenemos de más de 400 análisis de suelo de la zona norte, de la cuarta región en específico, y de la región metropolitana a la sexta. Sabemos que hay conectados de todo el país, ¿ya? ¿Qué dice esta estadística? De 390 muestras de la sexta región y de la región metropolitana, entre ambas, se llegó a la conclusión que el grueso de los suelos de la región metropolitana se encuentra en pH entre 5,9 y 6,8, es lo amarillo. En cambio, la cuarta región concentra en sobre 7,7, o sea, alcalino. O sea, aquí tenemos una diferencia notable entre el norte y la zona centro-norte. ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a indicar. Así que quédense con eso. El norte es mucho más alcalino que la zona centro, lo cual más o menos todos yo creo que ya menos lo saben. Ya, sin embargo, los niveles de fósforo se parecen bastante en estricto rigor entre el norte y la zona central. Ambas zonas concentran el 53% de las muestras en niveles menores a 25 partes por millón, lo cual, para cultivos de extra alto rendimiento, son niveles medio bajos. O sea, temas pendientes en solucionar con el fósforo, por supuesto.
¿Y quién tiene la tarea un poco más dura? El norte, porque tiene pH alcalino, y todos saben que en pH alcalino el fósforo, la eficiencia es un poco inferior, ¿cierto? Un poco inferior, ¿ya? Así que este cuadro tiene que ver con eso. Y aquí, este tema del pH. Esta lámina, les pido la atención porque yo creo que es primera vez que la van a ver. Porque a mí me costó un siglo encontrarla. Y de hecho nunca la encontré. Fue creada. Lo que está acá es la reproducción de cómo es la solubilidad en sus equilibrios de los metales pesados como cadmio, mercurio y plomo. Y esto es muy, pero muy importante para entenderse estas cosas. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí está el pH y aquí está la solubilidad del ion, en este caso del cadmio más 2. Si se fijan, aparece en un 100% disponible, ¿ya? A una concentración de 5 partes por millón, en suelo, más o menos. El ion cadmio recién empieza a disminuir su solubilidad a partir de 8. Ahora, agronómicamente nos interesa lo que ocurre hasta 8,5, porque es muy raro encontrar un suelo por sobre eso, así que, si se fijan, eso explica por qué el cadmio es tan peligroso. Si lo comparan, por ejemplo, con plomo, el plomo ya baja mucho su solubilidad en estas condiciones. Por tanto, si ustedes tuvieran contaminación con plomo, en teoría, para reducir la absorción por el cultivo, ojo, para reducir la absorción por el cultivo, una práctica, si ustedes tuvieran suelo de 5,8, es encalar. Absolutamente, eso disminuye la actividad del plomo, disminuye la actividad, bueno, el mercurio ya la disminuyó antes, pero también, esa es una práctica, por ejemplo. Cobre, misma cosa, si se le ha pasado la mano con los programas de cobre, ya tiene niveles de cobre sobre 100 partes por millón y ya le empieza a ser tóxico para las raíces, bueno, y si están en pH 5,3 les queda encalar. ¿Ya? Ahora, cadmio ni encalando, y eso es que lo hace muy peligroso, y no lo decimos nosotros, esto lo dicen científicos que dicen que efectivamente el cadmio es uno de los metales traza del suelo más solubles, ahí está la cita, Jansson 2002, y peligroso, así que aquí ya empezamos a hablar de los tóxicos y en este caso les presento dos que yo creo que no necesitan presentación porque son archiconocidos. El arsénico. La verdad cosa es que hablar del arsénico no todos saben medianamente, al menos que es tóxico. Plomo, misma cosa. Yo creo que nadie... Yo creo que mercurio también, todos lo tienen más o menos presente. Pero cadmio, curiosamente, hay poca información y poca gente sabe que es tan peligroso. Y bueno, vamos a agregar perclorato, ¿cierto? Como un compuesto químico, digamos, peligroso. ¿Ya? Esta tabla resume más o menos, por ejemplo, la enfermedad que causa por una exposición prolongada, por ejemplo. Por plomo se llama saturnismo, por arsénico, arsenismo, mercurio, hidrargirismo. Ahora, una cosa que les quiero comentar es que el perclorato, que vamos a hacer con el primero que vamos a comenzar, es un disruptor endocrino. No es tan tóxico per se, digamos, tiene una LD50 bastante alta. El problema que tiene es que es un disruptor endocrino. Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿Y a qué elemento nutricional se asocia normalmente la contaminación por perclorato? Normalmente al potasio, ¿ya? Entonces, sus fertilizantes potásicos, donde ustedes deberían poner el foco. En particular en uno, en este, ¿ya? Hacer esta lámina que resume mucho tiempo de investigación y de poder, digamos, dar sustento a esto, ¿ya? Sé que muchos años de trabajo para llegar a esto. Después, cadmio. Si ustedes se fijan, ¿dónde ustedes deberían poner la lupa para ver dónde podría venir el cadmio, digamos, más allá de lo razonable? En los fertilizantes fosfatados y en los de zinc, ¿ya? En estos. El mercurio, misma cosa, en fósforo y en zinc. O sea, aquí es donde tenemos probabilidades muy, muy altas de encontrar niveles altos. Obviamente si el producto no tiene la refinación adecuada, pues se entiende. Ahora, productos baratos es para sospechar, obviamente. ¿Ya? Arsénico aquí ya es más general, fósforo en general, plomo, fósforo. Y esto lo voy a deslizar solamente, esto es materia específica de otra charla tal vez y en futuro 5 años más, radionúcleos, uranio. Perclorato, el tóxico que están trazando en alimentos en algunos países de Europa en los últimos años. El cloro, ¿ya? Es un elemento químico gaseoso a temperatura ambiente color verde. Se combina fácilmente con el oxígeno. Como buen halógeno, tiene varios estados de oxidación, y perclorato en particular es el último, más 7. ¿Ya? O sea, por lo tanto el perclorato es una forma de cloro, sí. Pariente del cloruro, por supuesto, solo que en cloruro está como -1, estado de oxidación,
y en cambio un perclorato más 7. ¿Ya? Como compuesto de -1 está el cloro de sodio, ¿ya? Y el cloro es esencial para la vida, salvo que en exceso obviamente no, pero en general es esencial, incluso para los vegetales, ¿ya? El hipoclorito, que es lo que ustedes usan para desinfectar, o que en algunos países le llaman la lavandina, ¿ya? Está en estado de oxidación +1, y el perclorato, como indicamos, +7. Y aquí el perclorato puede ser de sodio, potasio, amonio, etc. ¿Ya? Aquí les presento más o menos cómo lo usa una sal de perclorato, en este caso de potasio, ¿ya? El perclorato es un poderoso agente oxidante, pero de la materia orgánica, más que en sí mismo como un agente oxidante, ¿ya? Y el perclorato presenta una anomalía, y esta anomalía es la que le da la explicación de por qué es tan persistente en el ambiente, porque, y digo anomalía, no lo digo yo, digamos, esto lo saqué obviamente de fuentes confiables, y es que es el menos oxidante de todas las formas de cloro posible, y eso explica en parte su mayor vida media en agua y suelo, ¿ya? Curiosamente, aquí están los diferentes compuestos de clorito y se da que efectivamente su potencial de oxidación es más bajo. Eso significa que es más estable en términos simples, ¿ya? Hasta el hipoclorito es un agente oxidante mucho más poderoso que el perclorato, ¿ya? Excepto cuando hay materia orgánica. Cuando hay materia orgánica, el perclorato ahí curiosamente se comporta como un oxidante fuerte, pero no en sí como tal, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene el perclorato? ¿Dónde está en el mundo más o menos presente en forma contaminada? Bueno, tiene que ver con este cohete espacial. Se usó por mucho tiempo como combustible llamado propergol sólido, y por eso que las zonas donde hay en plataforma de lanzamiento está contaminada con perclorato, o con niveles más altos de los... Bueno, eso explica, ¿ya? Es que se usaba perclorato de amonio por si acaso, y un cohete como referencia podía usar hasta 1000 toneladas de combustible. Así que imagínense más o menos hartos lanzamientos al año, lanzar satélites, esas cosas, me imagino yo. Ahora, ¿dónde más o menos son las fuentes de perclorato que pueden ser absorbidas por la cadena trófica? Los alimentos. Bueno, los fertilizantes, por cierto, el suelo y el agua, porque como el perclorato es muy soluble en general, ¿ya? Ahí aquí viene un poco, ¿por qué es tan peligroso el perclorato per se? No porque sea tan tóxico en sí mismo, como a diferencia de los otros metales pesados, es porque es un disruptor endocrino, causa anomalía en la glándula tiroide, o más bien dicho, en el balance hormonal. Sube la TSH y baja la T4 en la sangre, o sea, hipotiroidismo. Y lamentablemente el hipotiroidismo clínico y subclínico es una grave patología y lamentablemente muy, muy frecuente. Un doctor me comentaba que Chile tiene tasas de hipotiroidismo entre clínico y subclínico del 90%. Así de duro es. Las causas por las cuales en Chile es tan alta no se sabe. Pero sin embargo, esos son datos que se manejan a nivel médico, digamos. ¿Ya? Y aprovechando esta propiedad del hiperclorato, por lo mismo se usa para tratar el hipertiroidismo, ¿ya? Frena tanto la tiroide que se usa efectivamente para frenar el hipertiroidismo, y se usa igual que el bromato de sodio. Muy tóxico, por cierto, también, ¿ya? Entre tóxicos ahí parece que atacan la tiroides. ¿Ya? Ya dijimos que los potásicos son normalmente usted lo pueden encontrar en forma más frecuente. Removerlo es posible, pero eso implica mayor nivel de inversión en proceso de purificación. Y como eso resta competitividad en mercados no regulados, en mercados regulados es la ventaja, pero en los no regulados es una desventaja. ¿Ya? Y normalmente se expresa como anión perclorato. ¿Ya? Los niveles que más o menos se permiten, de acuerdo a esta información que está del año 2015, ya actualizada a esa fecha, ¿ya? En frutas y vegetales más o menos 0,1 miligramo por kilo, más o menos. ¿Ya? Esto en Chile también se hizo esto lo saqué que usted lo puede encontrar en público, obviamente, ¿ya? Por eso lo puse la fuente, la fecha, para que ustedes lo vean desde su primera fuente. Y ahí lo que ocurrió es que efectivamente hasta antes del 2015 el valor era 0,5 partes por millón en frutas y hortalizas, en frutas, ¿qué dice? Y desde marzo del 2015 en adelante, 0,1 parte por millón. O sea, más bajo, lo bajaron aún más. ¿Y cómo saber si mi fruta tiene niveles por sobre la norma en el mercado destino? Bueno, la pauta básica de investigación es que se puede tener claro cuál es el límite máximo de perclorato en un fertilizante que me dé garantías de esto. Lo otro, uso fertilizantes de suelo con certificados de bajo contenido de perclorato, que es lo que pueden hacer ustedes. ¿Y cuánto es el LMR de perclorato en mi fruta hortaliza para su mercado destino? ¿Ya? Ahora, ¿hay laboratorios en mi país que tengan un límite de detección de perclorato en la matriz a analizar inferior al LMR de mercado destino? Esta parte es importante porque si su límite de detección es superior al LMR, no sirve ese laboratorio, así de simple.
¿ya? En Europa, los buenos laboratorios tienen límite de detección de 0,01 partes por millón, así que por tanto, obviamente es posible detectar trazas. Así que es cosa de conversar con los laboratorios cuál es su límite mínimo de detección de perclorato, cotejarlo con su LMR del mercado destino y ahí ver si efectivamente les sirve el laboratorio en cuestión, ¿ya? El perclorato es una sustancia presente en el suelo, agua y los fertilizantes que es necesario conocer. Esto es una publicación, digamos, en Red Agrícola, ¿ya? Y en esta publicación indican que la nueva regulación europea establece o sugiere, no sé si un mandato, esa parte no la tengo tan clara, vamos a conversarla con la filial de CompoExpert en Europa para tenerlo mucho más claro pronto, ¿ya? Sugiere que el fertilizante que usted use no tenga malla de 50 miligramos por kilo, 50 partes por millón de perclorato, ¿ya? Lo que ustedes pueden, si tienen dudas, es que es viable medirlo en frutos y a nivel foliar. O sea, alcanza a tener valores que son medibles, digamos, ¿ya? Ahora, si un fertilizante, por ejemplo, que aplican ustedes vía fertirriego, tiene 50 partes por millón de perclorato máximo versus otro de 1200, ¿esto último le provocó un aumento peligroso en los cultivos? Es difícil encontrar información de esto y muy poco. Aquí encontramos algunas que les vamos a presentar. Es difícil porque hay escasez de trabajo científico en relación a esto, de poder asociar cuánto ingresa al sistema y en cuánto se eleva en los frutos. Eso no es tan simple. Hay poca investigación al respecto, ¿ya? Ahora, ¿cuánto se puede acumular en los cultivos cuando se usan fertilizantes sin control de calidad específico para reducir esto? Aquí vamos a citar un caso de España, que lo hicieron en este caso en zapallo italiano, ¿ya? Y se usó un nitrato de potasio cristalizado con 1200 partes por millón de perclorato versus uno que tenía una parte por millón. Y aquí está. Usaron este fertilizante y estos que son más o menos del perfil propio de Europa, de una parte por millón, ¿ya? Y en hoja, lo que ocurrió fue esto. A los 49 días después de trasplante, ¿ya? El perclorato registrado en las hojas, en este caso del zapallo italiano, 13 partes por millón, versus que los otros que habían fertilizado con esto, 0,9, 0,6. O sea, miren a cuánto se eleva. Ahora, ¿eso se traduce en mayores contenidos peligrosos en los frutos, en este caso de zapallo? Sí, ya me adelanté, pero ahí está. Al 2013, la norma era 0,5 miligramos. Y miren cómo a los 49 días de cosecha, de trasplante, perdón, la cosecha, miren, más de 4 veces la norma del año 2013. Así que sí. Entonces, 1200 partes, claro que genera estos problemas. Ahora, ¿cuánto sería si aceptamos que 50 partes por millón en un fertilizante, en teoría, más o menos, cuánto perclorato ingresa al sistema? Si ustedes usan 200 kilos de potasio, vía este tipo de nitrato de potasio, por ejemplo, aportaría más o menos 22 gramos de perclorato. En el ensayo donde ustedes vieron esos valores, el ingreso de perclorato fueron como 550 gramos. Entonces vean la distancia, 550 gramos, y los LMR perclorato se subieron 4 veces, ¿ya? Versus 22 gramos. O sea, claramente esto da cierta lógica que bastante está más seguro, digamos, ¿ya? El problema está que ahora la norma no es 0,5, es 0,1, ¿ya? Eh, ¿Qué significa en términos de unidades, partes por millón y porcentaje? Esto es bastante fácil, pero normalmente en el día a día cuesta verlo. Pero, por ejemplo, 10 partes por millón o 50 es 0,005%. Normalmente cuando uno ve muchos ceros tiende a despreciar las cosas y dice, ah, es nada. Pero mire, 50 partes por millón es eso, 0,005. Así que hay que tener tojo contar bien los ceros para estar bien claro, ¿ya? Y en Chile obviamente esto no está regulado, así que nuestra sugerencia es que si ustedes quieren producir alimentos bajo un LMR de perclorato, busquen proveedores que tengan menos de 50 partes por millón de perclorato. Nosotros sugerimos que ojalá 10, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno, ¿ya? Y en este caso les presentamos nuestra opción potásica, nuestro Novatex Solus 10032, ¿ya? Donde se indica un nivel de 0,1 miligramo, o sea, muy, muy bajo. Entonces, claramente para clientes que necesitan tener claridad de esto y muy buena seguridad, en este caso, nuestro Acafos base, que es un fertilizante que se usa mucho en hidroponía, 0,1 miligramo por kilo, o bien 0,0000001% de perclorato, ¿ya?
Y si eso no basta, bueno, están los certificados de perclorato, así que... Y los metales pesados, tenemos la tabla periódica, y nos vamos a centrar en los tóxicos. El arsénico, el plomo, mercurio y cadmio. Y todos están más o menos parecidos, cerquitas, si se fijan en la tabla periódica están bastante cerca. ¿Ya? Comparten características de alta densidad, o sea, son muy pesados, por eso metales pesados en parte, y alto peso molecular. ¿Ya? El más denso, mercurio, ¿ya? Después seguido de plomo, después de cadmio y arsénico. ¿Ya? Y tienen otra característica, que esta parte quizás no se la saben mucho, y es que tiene una alta afinidad, todo el cadmio, el arsénico, el plomo y el mercurio, tiene una alta afinidad por el sulfuro. ¿Ya? Y eso explica también que el cobre también tiene una alta afinidad por el sulfuro, y eso explica por qué también tiene propiedades antisépticas, porque forma uniones muy estables, desnaturaliza proteínas, los enlaces de sulfuro de la cistina y la metionina. Es uno de los principios por los cuales funciona como biocida el cobre. ¿Ya? Y aquí lo explicamos. El aminoácido cisteína, que es azufrado, tiene un grupo sulfidrilo, y el metionina, que ahí está el grupo sulfuro, ¿ya? Obviamente, estos metales tienen tanta afinidad por el sulfuro, o por el sulfidrilo, que desnaturalizan la estructura terciaria de las proteínas porque precisamente rompe esa unión, al tener tanta afinidad, ¿ya? Y obviamente por su tremenda densidad, obviamente precipitan como precipitados, valga la redundancia, ¿ya? Y el cobre también tiene esta propiedad, pero claro, el cobre es esencial, así que por eso es que la gente normalmente no lo menciona como propiamente un metal pesado. Pero sin embargo, el uso reiterativo de cobre, muchos de ustedes ya estarán sufriendo las consecuencias de que se empieza a acumular en el suelo, y eso genera problemas radiculares, etcétera, ¿cierto? Ya. ¿Por qué son tóxicos los metales? Porque lamentablemente tienen 4 características que son: 1, la bioacumulación en la cadena trófica, persistencia en el ambiente, efectos desfavorables para el ser humano y el ambiente, y son de fácil transporte por los medios de curso de agua y el viento, en particular cadmio. Y el rey de reyes en cuanto a metales pesados, por favor, nuestro objetivo de charla al menos que se en esto. ¿Quién es el rey de rey? El cadmio. Todos son peligrosos, pero este es de un perfil y de un prontuario que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Cadmio, el menos conocido de los metales pesados. ¿Ya? Este tiene todos los pictogramas negativos, todos los que usted quiere y se queda corto, siempre tiene pictogramas de todo, manéjese con cuidado, etc. Sin embargo, es bastante más cercano a lo que ustedes creen, lamentablemente. ¿Ya? Es el que más tiende a acumularse en los alimentos, ¿ya? Porque como es muy soluble, tiene una muy buena absorción por los cultivos, lamentablemente, ¿ya? Eh, la principal fuente de contaminación de cadmio en el ser humano es la ingesta de vegetales contaminados con este metal. Y ahí está la cita. Y el pH del suelo, bueno, ya lo vimos. Así que, bueno, esto no tiene que ver con, esto no es un tema médico, pero sin embargo le cito algunos daños. Por ejemplo, se caracteriza el cadmio por daño renal, irreversible, por cierto. Aparte carcinógeno y todo, tiene todas las cosas negativas, ¿ya? Pueden encontrar mucha información en internet, digamos, donde pueden ver más o menos cómo hay preocupación por esto que no se exceda. Aquí les traje, para extender un poco la mañana, a este personaje que todos recordaremos, sobre todo los que pasamos más de 40, y más o menos hacemos una homología de sus LD50 del cadmio, por ejemplo. 5,3 gramos de cloruro de cadmio podrían obviamente tener un efecto en teoría fatal para una persona delgada, ¿ya? Como cloruro de cadmio. Y obviamente en este caso una persona más robusta, 12,3 gramos de cloro de cadmio. O sea, como ustedes pueden ver, es bastante tóxico, ¿ya? Y el cadmio hasta hace no mucho estaba muy presente en nuestra vida. Las baterías recargables, las antiguas, claro, hoy en día ya son de ion litio, ya no, pero antiguamente todavía quedan muchas que son de cadmio. Y por eso decía, debe ser reciclada o depositada de forma adecuada. Ahora, en Chile, yo pregunto, ¿cuál es la forma adecuada? ¿O dónde está el centro de reciclaje? Ya, Chile carece de normas para restringir el límite máximo de cadmio en fertilizantes. Así que comparemos entonces, por tanto, lo que existe en países como Alemania, por ejemplo, en fertilizantes. Y aquí está la gaceta oficial, digamos, en este caso, aquí está el año, y vamos a decir qué dice. Bueno, aquí está normado todo, obviamente, lo que es los límites máximos, a diferencia de Chile, obviamente. Y en este caso voy a colocar de ejemplo un fertilizante que se comercia en Chile, ¿ya? Donde tiene 23% fósforo, una mezcla, como ustedes pueden ver, es una 13-23-18, ¿ya?
donde declara de cadmio, como por ley hay que declararlo, 46 partes por millón. Y para esa mezcla, en Alemania se podría permitir como tope, así ya 11,5 partes por millón. O sea, claramente este fertilizante excede la norma como casi 4 veces. Así que luz roja no clasifica. Pero en Chile sí. Este otro, 11, 11, 15. Esta foto la saqué del año pasado. Aquí ven cadmio 20 partes por millón. De acuerdo a la ley de la Alemania, eso podría tener máximo 5,5. ¿Por qué es variable? Porque ellos lo hacen en función del contenido de fósforo. Entonces, fertilizantes que tienen más fósforo permiten un poco más y fertilizantes que tienen menos, obviamente, ajustan eso. Por eso que es variable. ¿Ya? Ojo con esa parte. El hecho que este no clasifica, obviamente. Y este producto Novatex Classic, uno de nuestros productos que son para aplicar directo al suelo en Chile, ya que se usa como fertilizante de base, abono de fondo, esas cosas, ya. Como tiene norma alemana y viene desde allá, en este caso el certificado, por ejemplo, que indica de cadmio 1,5 partes por millón. Y para este fertilizante le corresponde un límite máximo de 4 partes por millón. O sea, cumple holgadamente la norma y por lo tanto luz verde para su comercialización en Alemania. Y por cierto, en todo el mundo, si cumple la norma más exigente probablemente del mundo. El cadmio está regulado también en cuanto a las frutas, por ejemplo. Y aquí tienen valores. Por ejemplo, vegetales y frutas, 0,05 miligramos por kilo de cadmio. Vegetales de hoja, etc. ¿Ya? Plomo, ¿cuánto plomo se permite en las frutas? También está acá. ¿Ya? Así que si ustedes tienen un mercado de destino de su fruta o de su hortaliza, si fuese el caso, y le exige bajos niveles de metales pesados, bueno, o le exige bajo nivel de perclorato, ya saben más o menos como algunos parámetros objetivos, ¿ya? ¿En qué se traduce, por ejemplo, si ustedes comparan nuestra opción potásica Novatex Solub 10032 contra un fertilizante nacional muy similar, 12230 más 5,7 magnesio? Comparen el mercurio, por ejemplo, con certificados, nuestro Novatex Solub 10032 para fertirriego, ahí está la gota de potasio, tiene 0,01 parte por millón de mercurio, versus que la opción nacional 3,8 partes por millón. ¿Y cuánto es la norma en Alemania? 1 parte por millón. O sea, no sirve para, allá no se podría vender ese fertilizante. Y en cadmio, la norma en Alemania, en este caso para este tipo de fertilizante, es 0,5 partes por millón. Y el producto Novatex Solus 10 tiene 0,1, o sea, la cumple holgadamente. Y el fertilizante nacional de cadmio, tiene 0,83, o sea, no cumple. O sea, obviamente. Entonces, cuando ustedes comparan precios de ambos productos, ahí un poco, dependiendo de lo que ustedes necesiten, sería lo que ustedes deberían cotizar, ¿cierto? Si necesitan fertilizantes con garantías o no. Este es un fertilizante que es muy conocido en Chile, que es el basacote. Miren, por ejemplo, cuánto tiene en este caso de cadmio. 1 parte por millón. Versus este otro cote, esta es una foto muy reciente, ¿ya? 20 partes por millón de cadmio. Entonces, obviamente, el proceso de refinamiento de las materias primas que esto tiene, o el cuidado que hay de tener con materias primas de bajos niveles de cadmio, se traduce en eso, bajos contenidos. Vean, por ejemplo, en este caso, esta misma comparación más allá con el arsénico. Miren, el fertilizante de que les mostré de Chile, este cote, de arsénico, 20 partes por millón de arsénico versus basacote, 2 partes por millón. De plomo, 90 partes por millón versus 1. De cadmio, 20 partes por millón versus 1. O sea, esa es la diferencia. Estos fertilizantes, para que estemos claros, no se pueden comercializar en países europeos, no. Entonces, ¿adivina dónde se vienen a vender? Pues, a países donde no hay regulación. ¿Y eso en qué se traduce en cuanto a ingreso de plomo en los cultivos, por ejemplo? Si ustedes plantaran, por ejemplo, 1000 plantas por hectárea y usaran el basacote a los 120 gramos por planta, por ejemplo, significaría un ingreso de plomo de menos de 1 gramo de plomo, es 0,1 gramo de plomo por hectárea. Si usaran el otro fertilizante, casi 11 gramos de plomo al hoyo de plantación. ¿Ya? Fósforo para fertirriego. Nuestra opción es fosfato monoamónico cristalizado, o nuestra opción al fosfato monoamónico cristalizado, Novatex Solub 1448. Esta es una foto que también saqué del año pasado, y si se fijan, arsénico para este fosfato monoamónico cristalizado, 150 miligramos por kilo, dice menor a eso. Uno, si dice menor, uno podría decir, bueno, podría ser 149, 148, pero bueno, más allá del valor exacto, lo que está diciendo que es bastante alto.
Pero como no hay restricción, se puede comercializar. Compárenlo con nuestro Notaxolus 1448, 0,33. O sea, este producto tiene 420 veces más arsénico que nuestro producto para fertirriego de fósforo. ¿Ya? El ingreso de cadmio. En este caso, por ejemplo, nuestro Notaxolus 1448, ¿ya? Si usaron 80 unidades de fósforo como él, significa un ingreso de cadmio de 0,05 gramos de cadmio, versus que el otro producto casi 20 gramos. Si lo comparamos a nuestra opción potásica, ocurre algo similar. Miren el perfil de este producto. Plomo 10, cadmio menor a 10, arsénico menor a 5, mercurio. Versus nuestros productos que son de un nivel arsénico, por ejemplo, 0,12, menor a 5. Cadmio menor a 0,1. 10, menor a 10. ¿Ya? Así que en general, nuestra sugerencia es que en fertilizantes de suelo, a falta de garantías obligatorias por ley en Chile a 16 de junio del 2020, es primero, infórmese sobre proveedores que le pueden entregar garantías de fertilizantes hidrosolubles menor al 0,3% de material obstructor de filtro. ¿Para qué? Para que no le destruya prematuramente sus filtros y por tanto, muchas veces sus emisores, para que su proyecto de riego dure el tiempo que tiene que durar de acuerdo al fabricante. 2. Percloratos. Ideal no superior a 10 partes por millón, aun cuando probablemente 50 también no sería tampoco tan malo, pero claro, esto es sin analizar cuánto perclorato había en el agua y en el suelo. Entonces, por eso que ser más seguro si ustedes usan fertilizantes mucho más bajo aunque eso. ¿Ya? ¿Ya? Y ojo en los potásicos, porque por ahí viene la asociación perclorato-potasio. ¿Ya? En el caso del cadmio, tan bajo como les sea posible. Y una buena referencia es evitar que por hectárea, de hecho en Alemania normalmente ellos lo que regulan también es que no haya un ingreso de cadmio por hectárea año, mayor a 16 gramos, más o menos. ¿Ya? Entonces la idea es que por hectárea no ingrese al año más que esto, 16 gramos, más o menos, es una buena referencia. ¿Ya? Eso les da una idea. Y los fosfatados son los que se llevan, lamentablemente, sobre todo los que no están muy refinados, obviamente, si también esto tiene que ver con qué grado de refinamiento tuvo su proceso, ¿ya? Y la seriedad del proveedor, obviamente, ¿ya? Y revisen las etiquetas para que ustedes puedan crear su propia estadística, su propio historial, y ustedes vayan viendo efectivamente cómo se comportan, digamos, los oferentes de fertilizante en Chile, y ustedes puedan, digamos, hacer su propia selección y comprar, digamos, el producto que a ustedes más les hace sentir, si les acomoda. Así que en fertilizante nuestra invitación es que si necesita productos de esa garantía y de esa calidad, bueno, CompoExpert está disponible para ustedes y con un portafolio amplio como el que se indicó, tanto para fertirriego como para aplicar digamos, en cultivos que son de riego surco, esas cosas. ¿Ya? Así que hemos llegado al final de esta presentación, que fueron muchos años para prepararla. Esto es un tema que se fue preparando paso a paso, construyendo historial donde no había, y teniendo algo que sea contundente, lo más entretenido posible dentro de este tema, que no es entretenido por definición. Y hemos llegado al final de nuestra presentación, así es que cedo hoy al anfitrión, Pablo Escudero, Zona del Norte, digamos que va a retomar las palabras para poder dirigir el resto del webinar. Gracias. Rogelio, muchas gracias. Un par de minutos, hay algunas preguntas en el chat. Mientras las ordenamos, Perfecto. les voy a enviar una pequeña encuesta o cuestionario para que por favor lo puedan responder. Es muy rápido, no les va a quitar más de 10-15 segundos. Bueno, a continuación, Marcos Rojas va a proceder a realizar las preguntas a Rogelio. Si alguien tiene más preguntas, por favor, vía chat. Ok, Marco, vamos con las preguntas a Rogelio. Rogelio, don Manuel Guajardo pregunta, ¿qué significa el MOF? Ahí ya lo respondió José Gutiérrez Veo. Dice, es la sigla material obstructor de filtros, ¿ya? Y es aquella fracción no soluble
que traen los fertilizantes. Todo fertilizante soluble lo trae, para que estemos claros, o sea, no existe el 0,000, eso no existe. Por tanto, el tema es entender cuánto es un valor riesgoso. Y dicho eso, el valor que nosotros consideramos, ya que no hay ley al respecto ni que lo regule, es máximo 3 kilos por tonelada de material no soluble. Y cuando digo no soluble, es no soluble, o sea, un té que le agregan un diluvio no se va a disolver ya, aunque lo revuelvan ahí 24 horas, ¿ya? Es esa fracción, ¿ya? Rosa Pertierra pregunta, ¿hay algún método casero para determinar en predio el nivel de impurezas de un fertilizante? Sí, de hecho, bueno, aprovecho a saludar a Rosa Pertierra, a quien conozco de hace muchos años, obviamente, así que obviamente la aprovecho a saludar, un afectuoso saludo y felicitarla porque tengo entendido que está en la investigación por allá por Remehue, en Osorno, así que la felicito. Sí, efectivamente tenemos una pauta para todos nuestros clientes que de alguna manera cuando tocamos esta charla, lo primero que preguntan es eso, ¿cómo puedo hacerlo yo? Ya que como lo hago, los laboratorios también usted se le explica esto como que te quedan mirando, ¿ya? Sí, hay un método casero efectivamente que es muy rápido, muy sencillo y sale la pauta muy claro. O sea, yo creo que es cosa que no escribo, bueno, ya no escribió al chat, pero bueno, Rosa, mándame un correo y yo te envío la pauta, porque realmente es muy simple, nada del otro mundo, y te puede hacer tu propia base de datos y decir, ya sabes que este proveedor me sirve, este otro no me sirve nomás. Porque como doña Rosa Pertierra es una experta en hortalizas, entonces obviamente muchas veces las hortalizas están en hidroponía. Y al estar en hidroponía hay inyección de fertilización constante. Y al ser constante, ustedes entenderán que no se pueden tapar los filtros, ¿no? Porque si no muere la hidroponía, pues entonces obviamente el cliente que tiene ese tipo de necesidades entiende perfectamente de qué estamos hablando. Así que sí, Ya. pídela nomás y se la enviamos. Mauricio Molina pregunta, ¿qué tamaño de poro del filtro, MESH, usan para definir el MOF? Tenemos esa información, pero de memoria no me sé el dato, pero si me escriben, obviamente ahí le puedo enviar el dato que solicitan. Está, pero de memoria no me acuerdo. Ya. Jorge Pérez Cotapos pregunta, excelente tema, ¿se van a realizar charlas para quienes somos productores de hortalizas en invernaderos? Eso se hace en función de las necesidades de zona, y dado que tenemos un portafolio para atender muy bien a las personas de hidroponía, como expliqué, CompoExpert se destaca como ninguna otra empresa de fertilizante en que puede aportar más o menos el 93% de una solución hidropónica, es por tanto esperable que sí. La hidroponía en Chile en general es muy dispersa, son atomizadas ya, y sí, estamos pensando tal vez en un futuro, pero claro, hay que buscar, digamos, más personas para que tenga un cierto sentido, porque es difícil la hidroponía a propósito, ¿ya? Entonces hay que recargar bastantes recursos humanos para poder, digamos, desplegar una charla a la altura, ¿ya? Tenemos cómo hacerlo, eso sí, esa es la parte buena, es solamente dedicarle el tiempo y encontrar, digamos, un grupo de interesados que tenga la masa crítica para poder hacerle una cosa específica para ese segmento, que es fascinante, pero es difícil. Pero tenemos cómo atenderlo, no hay problema. Félix Seisdedos pregunta, ¿cuál es la solubilidad mínima para que sea apto un fertilizante para fertirriego? Ya, buen punto. Al respecto de eso, hay una definición que nosotros tenemos de cuánto debería ser. Ahora, eso tiene que ver con el factor cantidad e intensidad que tú uses. Me explico. Si tú un fertilizante necesitas usar 100 gramos por hectárea, tú dices, ¿pero qué fertilizante podría ser eso? Bueno, algún elemento traza, por ejemplo. ¿Ya? O ya, bueno, no tan extremo. Veamos, no sé, tú necesitas aplicar por hectárea, supongote, de molibdeno vía fertirriego, 100 gramos de molibdeno. Y eso llevaba molibdato sodio, más o menos son como 400 gramos, más o menos. Entonces, claro, si es tan baja la tasa de uso, el fertilizante perfectamente podría ser de 2 gramos por litro de su solubilidad y te va a servir igual. Ahora, si tienes que aplicar 300 unidades de una cosa, es indudable que entonces es una combinación entre cuánto necesitas usar, ¿ya? El algoritmo lo tenemos para poder decir eso. Depende de cuánto es la necesidad de uso del producto. Ahí se responde. Ahora, como regla general, si tú me dices sobre 20 gramos por litro, así que va a ser así como rápida, sobre 20 gramos por litro ya es. Pero obviamente el que entiende, aquí va a entender, si tienes que aplicar en la temporada 1000 kilos por hectárea de fertilizante con 20 gramos por litro, tendrías que tener tanque como 50.000 litros, ¿ya? Por eso es que tiene que ver con cuánto usas, ¿ya? Pero así, regla general, yo diría que de 20 gramos por litro se podríamos decir que es apto, excepto si tú dices que aplicar cantidades muy grandes. ¿Cuánto es grande? Sobre 200 kilos, claro, por temporada, por año, ¿ya? Camilo Borges pregunta, ¿existe algún riesgo de que aplicaciones de vasfoliar calcio generen trazas de percloratos? ¿Hay alguna posible transformación del cloruro en perclorato una vez es absorbido por las plantas? Buena pregunta. Nunca he escuchado evidencia de que altos contenidos de cloruros
los cuales sí son muy abundantes en general en la naturaleza, digamos, parte del ciclo, digamos, del cloruro, ¿ya? Nunca he escuchado, ni visto, ni leído, en mis 20 años que llevo en esto, que haya un solo paper que diga que efectivamente si tú tienes un cultivo creciendo en zonas altas en cloruro, ¿ya? La planta de forma interna lo oxide, porque eso lo tiene que ocurrir, ¿ya? A +7, ¿ya? Y se transforme en perclorato. Nunca he escuchado eso, nunca he escuchado esa asociación, digamos, de que tú porque tienes... Y eso vale si es que tú aplicas un fertilizante que tenga cloruro, digamos. Nunca he escuchado eso, ni visto, ni leído, nunca. No, no. Por tanto, como no lo he visto, no puedo descartarlo, pero no he visto la evidencia que lo indique. Francisco Fernández pregunta, ¿cuál es el porcentaje adicional de dinero que yo debería pagar más por un fertilizante que cumpla la norma europea Muy, respecto a los muy buena contenidos de pregunta. metales pesados y percloratos en Chile? Ya, esa pregunta la felicito porque es como la conclusión lógica de todo esto, ya, pero ¿cuánto más menos? El dato más menos es entre un 15 a 20% máximo. Ese es un buen rango. Más o menos con eso están cubiertos todos los costos adicionales que hay de refinación para dejarlo con niveles muy bajos de metales pesados y percloratos. Ese es un muy buen índice, entre un 15 y un 20, tope. No es más que eso, la gente podría esperar que es más, y no es eso. Con eso están cubiertos normalmente los gastos que incurren las empresas productoras en refinarlo más. ¿Ya? Ahí hay un buen índice. Nelson Gallardo pregunta, esta pregunta no la entendí mucho, la extracción a lo cual la tasa es un poco enredada esta pregunta, no sé si tú la entiendes, Rogelio, y a lo mejor pasamos a la siguiente. Camilo Varela pregunta, ¿de qué forma los altos niveles de metales pesados pueden afectar la producción? ¿Se afectan Ya. las raíces? Muy buena pregunta. Otra muy buena pregunta fisiológica, difícil responderla, pero creo que por haber llevado tantos años desarrollando el tema, la podemos responder. Sí, efectivamente, los metales pesados lo abordamos solamente desde el punto de vista que se alcancen concentraciones que son peligrosas para el consumo humano. Pero sí, efectivamente los metales pesados son también tóxicos para las plantas. Sí. Y en ese sentido, los metales pesados como plomo, mercurio, normalmente el daño se ve a nivel radicular. Cuando ya es mucho, pues, obviamente. Las plantas pueden tolerar niveles relativamente medios de metales pesados, ya para que también estemos claros. Pero cuando ya exceden esa norma, hay daños más bien radiculares, excepto cadmio. Cadmio es el único donde tú lo puedes encontrar más bien alto, digamos, a nivel de hoja, esas cosas, ¿ya? Pero lo que es mercurio, lo que es plomo, normalmente el daño queda radicular, al igual que cobre, a propósito. Claro. Vamos a hacer otra pregunta, Rogelio. Han seguido entrando algunas preguntas. ¿El uso de ácido fosfórico sería muy alto en niveles de metales pesados? Ya, buena pregunta. En general, lo que yo he observado es que en el caso de los ácidos fosfóricos, normalmente el que sea grado técnico no te garantiza nada. ¿Ya? Bueno, va a ser mejor tal vez que algo que no tenga ninguna clasificación, pero en general el que sea grado técnico no te garantiza en sí algo que sea bajo de metales pesados. Por ejemplo, yo he observado entre grados técnicos, digamos, de China, por ejemplo, versus otros ácidos fosfóricos de otros países, digamos, y la diferencia no, tengo una lámina que no la incluí porque pero es bastante grande, ¿ya? Ahora, en general, uno esperaría que los ácidos tengan potencialmente incluso hasta más metales pesados, porque disuelven más metales pesados, ¿ya? Pero normalmente, la gran mayoría de ellos sí tienen procesos donde se les elimina, pero eso, claro, no siempre es así, ¿ya? Hay que revisar esa parte. Hay que revisar, digamos, la etiqueta, las garantías que te dan. ¿Los ácidos hacen más disponible el cadmio para los cultivos? Pregunta Carolina. Ya. En general, el cadmio es menos sensible al pH, como mostramos en esa lámina, que de verdad que vale, yo creo que la charla vale esa lámina, porque efectivamente el cadmio es bastante soluble. No es tan afectado como pH como, por ejemplo, esa respuesta más estaría dada, por ejemplo, plomo. El plomo, por ejemplo, si tú aplicas más ácidos de la cuenta, obviamente, y si están las condiciones, efectivamente podrías liberar más bien metales pesados como plomo, mercurio, por ejemplo. Pero no cadmio, el cadmio es medio, no precipita. ¿Ya? Francisco Far pregunta, ¿qué nivel de materia orgánica se considera como mínimo para que los percloratos la oxiden?
¿Cuál es el resultado de esta No, oxidación? ya, buen punto. Ya, buen punto. Normalmente cuando yo dije eso, normalmente son concentraciones altas de materia orgánica y de perclorato. Normalmente, de hecho, una forma de determinar materia orgánica en el laboratorio es a través de usar perclorato, ¿ya? Como digestión ácida. Pero tienen que entender que esos son bajo condiciones, digamos, de alta concentración. A nivel de suelo, ¿ya? No es tan clara qué efecto puede tener, digamos, la materia orgánica con el perclorato. Lo que uno esperaría es que efectivamente, pero esto es teórico, ¿no? Aquí, y como es teórico, quizás mejor me abstengo de decirlo, pero en teoría, como es materia orgánica, debería haber más descomposición de perclorato. Debería, en teoría, pero no, eso, capaz que hasta me equivoque, así que prefiero mejor abstenerme esa respuesta. No tengo la respuesta exacta para eso. Manuel Guajardo pregunta, si la etiqueta de un proveedor dice que tiene X cantidad de estos compuestos nocivos, ¿quién corrobora en Chile que esto es verdad? Ya, buena pregunta. Eso sí lo hace el SAC, y eso hay que decirlo categórico. El SAC sí regula y sí controla que por lo menos lo que dice la etiqueta tenga. Si es que hay un fallo en el etiquetado, en teoría, y si estos muestreos que hace el SAC, porque normalmente el SAC muestrea donde se acopia el fertilizante. Por ejemplo, puede ir a un predio, aleatoriamente, obviamente, puede ir a una bodega de un proveedor de fertilizantes, de hecho van, y también pueden ir, por ejemplo, a un distribuidor, donde hay acumulación de fertilizantes, van, muestrean, y si no cumple, obligan a reetiquetar en esos casos, ¿ya? Ahora, es aleatorio, ustedes entenderán que eso obviamente no cubre el 100% todo, no van a estar ahí, pero sí se hace, ¿ya? Y es el SAC quien regula eso, pero regula solamente que cuadre lo que dice que tiene con la etiqueta. No cuestiona si es alto o es poco, nada. Alejandro Carvajal pregunta, ¿los metales pesados se acumulan en el suelo o se van lavando con los diferentes riegos? Disculpa, ¿me la pueden repetir? Que me Alejandro dispersé. Carvajal pregunta, ¿los metales pesados se acumulan en el suelo o se van lavando con los diferentes riegos? Ya, buen punto. Normalmente cuando esas charlas, porque como esta es solamente estado del arte, esta charla, hay otra charla que es más completa que esta, pero sería otra hora y por eso que no está. Pero en general ahí aplica la biorremediación de suelo. Es decir, los metales pesados, mercurio, plomo, arsénico, tienden a acumularse y a no lixiviarse, lamentablemente. ¿Ya? Y por eso son peligrosos, porque se acumulan. O sea, lo que se puede lixiar es muy poco, muy poco. Incluso el cambio, a pesar de su solubilidad, se ha demostrado, y hay una tesis chilena, de hecho, que demuestra que las tasas de lixiación son francamente bajas, a pesar de ser más soluble que el resto. ¿Ya? Así que no hay práctica de lavado. Se hace la biorremediación normalmente con plantas extractoras, normalmente, de Claro. metales pesados. Nos siguen ingresando tanto preguntas en forma privada como pública. Vamos a leer algunas, Rogelio. ¿Qué pasa con el muriato de potasio en el suelo y la planta respecto a la generación de percloratos? Ya, esa de alguna manera ya la respondimos y nuevamente Rosa, la saludo. Nunca he leído, ni visto, ni escuchado nada que asocie que el uso de cloruros, que es de estado de oxidación -1, llegue a oxidarse a +7 y por tanto el uso de muriato te traiga problemas de perclorato. Nunca he escuchado eso, ni visto, ni leído, nunca. Lo que no descarto que ocurra, pero nadie le ha puesto ojo a eso. Insisto, de perclorato hay muy poca información, o sea, realmente muy poca. Y ni hablar de Chile, o sea, si estamos hablando de un país que invierte tan poco ni más de, así que usted tendrá que hay que usar muchas veces cosas de países desarrollados, nomás, no nos queda otra. Pero no, nunca he escuchado siquiera una línea de investigación que aclare si tiene relación o no. No la descarto, pero como nunca la he visto, ni leído, ni escuchado. María Ormeño pregunta, ¿los fertilizantes hidrosolubles que indican que contienen nitrógeno estable es porque contienen inhibidores de la nitrificación? En teoría sí, pero como eso no está regulado también, es bastante ambiguo, digamos, no está regulado qué es lo que se tiene que entender por nitrógeno estable, digamos, porque alguien podría ser que usó un inhibidor de nitrificación. La pregunta es, ¿usó uno eficaz? ¿Lo usó en la concentración adecuada en el fertilizante para que logre ese efecto? No está regulado eso, lamentablemente. Entonces, claro, uno dice, no sé, para decir unas cosas en contexto, para que realmente sea estable, por ejemplo, a lo mejor del compuesto químico habría que haberle aplicado 5 kilos por tonelada. Y le echó, voy a ponerlo absurdo, 1 gramo. Tiene, pero tiene 1 gramo y tiene que haberle echado 5, entonces no va a servir. Entonces, eso no está regulado, lamentablemente. Y ahí entran las confianzas de las marcas. No queda de otra.
Claro. Carol Miller pregunta, ¿usar filtros de arena, anillos o malla o una mezcla? Me imagino que Ya, esta pregunta va relacionada con el sí, MOF. ¿Qué sí. pH se Mira, recomienda en fertirriego? ya, buen punto. Es compleja esa pregunta. Claro, Suena inocente, pero es bien compleja, pero bueno, podemos responder por los años que uno ya ha tenido que pasar por esto. Mira, en general, las empresas de riego diseñan el sistema filtrado en función de los sólidos en suspensión que tiene tu agua de riego. ¿Ya? Así diseñan esto. Nunca los diseñan considerando el aporte de los fertilizantes. Seamos claros. No lo hacen nunca, a no ser que tú se los pidas. Porque no es que no lo puedan hacer, lo hacen. El problema es que en un proyecto fertirriego el sistema filtrado cuesta de los costos más o menos el 7%. Entonces, si te pusieran filtros con capacidad para filtrar de los fertilizantes, ningún problema, lo hacemos. Pero el costo del proyecto se te sube. Y como eso a nadie le gusta y como mucha gente, la gente ni entiende por qué, así que ellos no lo ofrecen. Tendrás que tú pedírselo. Oye, necesito que me haga el sistema filtrado para que además pueda trabajar con fertilizantes más normales que encuentro en Chile. Ningún problema, hay que hacerle más sistema filtrado, pero el costo se sube. Entonces, es un poco. Y la otra pregunta, porque eran dos en una, era, que también era buena, ¿dónde está? Ah, ya. Con respecto al pH que se recomienda en fertirriego, la verdad las cosas que después de tantos años llegamos a la conclusión que normalmente es mucho más rentable, ojo el término que uso, más rentable, hacerte cargo de las consecuencias del pH del agua o del suelo que intentar cambiarlo. O sea, esto vale para la gente que tiene paltos, que lucha con la clorosis férrica, esas cosas, sabes que te sale lejos más rentable hacer suplementación de fierro y zinc, punto. No te compliques con ácido. El ácido sulfúrico es tremendamente peligroso, hay pocos expertos que realmente lo sepan dosificar, así que, por tanto, la verdad es cosa que te sale lejos más rentable, más seguro usar fertilización férrica y de zinc que empezar, o usar una fuente eficaz de fósforo, como Note Solus 1448, ya, que invitamos a que lo prueben, ya, y solo eso, porque el resto lo hace el producto, que ponerte a decir, a ver, tengo pH alcalino de 8, tengo suelo calcáreo, así que vamos por tanto a acidificar a pH 4, 3, 2, eso es inútil. Eso ya está claro, o sea, eso ya creo que ya está mucho más rentable lo otro y más seguro, sin manejo de ácidos peligrosos, sobre todo en cantidad importante. Si vais a aplicar ácido para limpiar emisores, que serán 20 litros, 30 litros, eso está bien. Pero de ahí a usar ácido en cantidades de kilos, así, no sé, pues 300, 400, 500 kilos por hectárea en la temporada, ya eso, créeme que ya es un manejo peligroso. Manuel Guajardo pregunta, ¿los chinos, por la menor calidad de sus fertilizantes, tienen mayor incidencia de hipotiroidismo, hipotiroidismo u otras enfermedades que podrían causar estos productos? Es una buena pregunta. Mira, no lo sé. Pero lo que sí, de hecho hay una lámina oculta que no puse precisamente porque no pensé que a alguien le podía interesar, pero efectivamente los chinos han evaluado bastante el efecto de los percloratos en su población. Asumo que alguna preocupación habrá, pero sí, los chinos son los que más tienen trabajo efectivamente de evaluar el efecto efectivamente de los percloratos en su población y en su alimento. Alguna preocupación tendrán, creo yo. Si no, no lo harían. Ya no lo puse porque que le va a interesar eso. Dije, bueno, parece que a Manuel Guajardo sí. ¿Ya? Búscalo porque puedes encontrar en internet mucha información al respecto, gratis. Alejandro Carvajal pregunta, ¿los ácidos húmicos pueden ayudar a remover los metales pesados? ¿Pueden ser la solución? Mira, nuevamente en de metales pesados es tan poca la información que hay cuantitativa, científica, ¿ya? Que en estricto rigor la línea de trabajo que se acepta mundialmente, ojo, te voy a hablar de lo que se acepta como línea de trabajo mundial, lo que más se acepta son plantas extractoras de metales pesados, más que usar agente quelatante. Y por agente quelatante estarían, por ejemplo, lo que tú indicas, porque en estricto rigor, si se tratara de quelar, créeme que el ERTA tiene mucha más afinidad precisamente por los metales pesados que el ácido fúlvico, pero lejos más. Tanto es así que cuando hay intoxicación por metales pesados, el manejo es precisamente dar ERTA, que la tuesta, por si acaso, ¿ya? O sea, eso te demuestra la fuerza que tiene para quelar, digamos, metales pesados. Entonces, ese es el tratamiento, ¿ya? Y eso mismo, pero sale un poco caro en suelo. Y además que, claro, eso tú lo podrías lixiviar, pero el problema es que si lo lixivias, estás cambiando de posición geográfica nomás el metal pesado, no lo estás en sí eliminando. Entonces, la única práctica correcta que yo he escuchado, que es la más aceptada, es planta extractora, o bioremediación, como le llaman.
y hay plantas que se caracterizan por su alta afinidad para absorber metales pesados, eso se cosecha y se retira. Y ahí realmente tú estarías haciendo una extracción y una bioremediación. Vamos a hacer la última pregunta, Rogelio, de César Antonio. Pregunta, ¿entonces la solución sería tener una solución con nutrientes orgánicos? Mira, es una buena pregunta y una buena conclusión. El único problemita de eso, que uno lo ve y uno dice hasta dónde el equilibrio. Porque en estricto rigor, si la población sigue aumentando, la pregunta es, ¿podemos alimentar a todos con agricultura orgánica? No. Entonces eso conceptualmente es muy interesante, pero en la práctica no es viable. Por lo tanto, nuestra propuesta es tal vez manejos sustentables con, digamos, con fertilizantes que cumplan con un perfil, digamos, sustentable, más que llevarlo al extremo, que no digo que no sea malo, o sea, ojalá todos pudiéramos alimentarnos de cosas orgánicas, eso es indudable, eso sería como algo deseable, pero por supuesto, pero en la práctica de hoy en día, así como estamos hoy, y sobre todo con las tasas de población creciendo por todo el mundo, no es viable simplemente, nomás. Si uno saca números, no se puede nomás. Bueno, Ok, Marcos, ¿damos por cerradas las preguntas? ¿Sí? damos por cerradas las preguntas, Pablo, y las próximas preguntas, por supuesto, se las respondemos a través del correo electrónico de Rogelio o en forma personalizada al equipo de la zona norte. Ok, bueno, comenzamos a despedirnos. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a los participantes, a los asistentes. Un gran abrazo a todos los colegas que se conectan desde Perú, desde México, Brasil, hay algunos colegas de España, y por supuesto a todos los colegas y conocidos de Chile. Próximamente estaremos enviando información de los siguientes ciclos de webinar. Para los que quieran un extracto de la presentación de Rogelio, por favor déjenos su email en el chat y podemos hacerle llegar un extracto de la presentación, y los que quieran le escriben directo a Rogelio. Rogelio, no sé si tienes algunas palabras al cierre. Bueno, básicamente esto es una invitación, digamos, a informarse. Nosotros creemos que siempre cuando faltan estas regulaciones no queda otra que la autoinformación no queda de otra. Así que nuestra invitación es a que si este tema les interesó, busquen por sus propios medios y cotejen la información que ustedes se los digan y ustedes vean la consistencia. Nosotros para poder decir todo esto nos preparamos por mucho, mucho tiempo. Lo hicimos realmente porque, si bien es cierto, trabajamos en una empresa fertilizante donde obviamente hay un fin comercial, que duda cabe, no lo vamos a negar. Pero por último, nosotros lo que decimos es que nos queremos enfocar en dar realmente una solución para aquellas personas que consideran que para hacer una agricultura sustentable tienen que usar un insumo de una cierta idoneidad. Y en ese sentido, nosotros nos queremos presentar como una opción para que nos prueben, invitarlos a que nos prueben, y obviamente el futuro dirá si somos su opción en fertilizantes más adecuadas, sustentables y rentables, ambas cosas. Creemos que rentable y sustentable es posible. Así que nuestra invitación es que nos descubran como portafolio completo. Muchas gracias por su atención y obviamente aquí a todo el equipo de Compo